estoy muy bien. Bien, entonces en la sesión de hoy, pues sería traer a colación este tema que hoy en día está muy, digamos, en boga frente a los pagos adicionales al salario que recibe el trabajador, cuáles son constitutivos y cuáles no son constitutivos de salario. Resulta que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia viene desde el año 2018 siendo muy contundente en proferir jurisprudencia desarrollando los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Esos artículos mencionan cuáles son los pagos constitutivos y cuáles son los pagos no constitutivos de salario. Acá vemos dicho artículo 127. Dice que constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa por el servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones. La norma le agrega la expresión habitual, valor del trabajo suplementario de horas extras. Cuando la norma se refiere al valor del trabajo suplementario, se está refiriendo pues a las horas extras o el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, como el trabajo en domingos o festivos, los porcentajes sobre ventas o comisiones. Estos factores constituyen salario y si no se incorporan en una liquidación de aportes a la seguridad social y de prestaciones sociales, pues finalmente esos pagos quedan mal liquidados y da lugar a las dos sanciones moratorias previstas en la legislación laboral vigente. ¿Cuáles son las dos sanciones moratorias previstas en la legislación laboral vigente? Recuerden que una está en la Ley 50 de 1990, ya la vamos a proyectar en pantalla, en el artículo 99. Dice el artículo 99 de la Ley 50 que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente, sin perjuicio de la que va a efectuarse en fecha diferente por terminación del contrato de trabajo. O sea que las cesantías se liquidan el 31 de diciembre de cada año o antes si la relación laboral termina. Eso es lo que está diciendo pues la norma. Y aquí en el numeral 3 dice el valor liquidado por concepto de cesantías se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, o sea, el 14, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. Pero esto es cuando la relación laboral se prolonga en el año siguiente, porque si no se prolonga, pues ya se entregan en dinero directamente al trabajador. Y aquí es donde viene la sanción moratoria. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. Resulta que, por ejemplo, esta sanción no solo se causa cuando el empleador no consigna las cesantías, sino también cuando las consigna deficitariamente. Les voy a mostrar algunas sentencias donde la sala laboral ha considerado que la consignación deficitaria de liquidación de prestaciones sociales o de cesantías da lugar a la sanción moratoria del artículo 65. A continuación, entonces, vamos a mostrar una sentencia. Por ejemplo, una de ellas es, hay varias, pero una de ellas es SL 3072 del año 2023. Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Omar Ángel Mejía Amador. ¿Qué dice la Corte? Entonces la Corte indica lo siguiente. Se reitera por parte de la corporación que la indemnización moratoria obedece a una sanción. En este caso se están refiriendo a la del artículo 65 del Código Laboral,
pero donde existen las mismas razones deben existir las mismas soluciones. Entonces, obedece a una sanción por el no pago de salarios, ahí está, no pago de salarios y prestaciones sociales. Y no constituye una respuesta judicial automática. Claro, claro que la sanción moratoria no constituye una respuesta judicial automática. Frente al hecho objetivo de que el empleador, al finiquitar el contrato de trabajo, deje de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas o los liquide indebidamente. Mire que abre la puerta también a que se cause la sanción, no solo cuando deje de cancelar los salarios y prestaciones, sino también cuando lo liquide indebidamente. Pero dice la Corte, no es una respuesta judicial automática ante la mora, sino que se requiere que en el marco del proceso, para el juez esté claro que el empleador obró de mala fe. Dice la Corte, en el marco del proceso, esto tiene lugar, o sea, esta sanción tiene lugar cuando quiera que en el marco del proceso el empleador no aporte razones serias y atendibles de su conducta. ¿De cuál conducta? De no haber pagado completamente la liquidación de salarios o prestaciones sociales o de haberla liquidado mal. Lo mismo en el caso de la sanción de cesantías, de no haberlas consignado o de haberlas consignado mal. Esas razones serias y atendibles básicamente hoy se resumen en situaciones fortuitas que tienen que estar de fuerza mayor, que tienen que estar no meramente afirmadas en la contestación de la demanda por parte del empleador, en la demanda donde se pretenda el pago de estas indemnizaciones más las prestaciones, sino que además de eso estar soportado en pruebas de cuáles eran las razones fortuitas. Por ejemplo, en algunas sentencias, si el empleador entró a ley de insolvencia o a ley de reorganización empresarial, se le ha admitido que no se le condene a la sanción ninguna de las dos sanciones moratorias, ni la del artículo 99 de la ley 50 del 90, ni la del artículo 65 del Código Laboral, siempre y cuando obviamente haya comunicado al trabajador de esta circunstancia, porque la mala fe en este contexto sería esa intención de defraudar, de sacar un provecho indebido frente al trabajador. Y pues cuando hay una situación de insolvencia debidamente acreditada y soportada ante las autoridades competentes, no meramente afirmada, porque eso no sirve, pues se aplicaría ese viejo aforismo del derecho romano y que es parte de nuestro ordenamiento jurídico también, que dice que nadie está obligado a lo imposible, ad impossibilia nemo tenetur, decían los romanos. Entonces, esa puede ser una razón seria, no para que no lo condenen a pagar los salarios y prestaciones, sino para que lo exoneren de la sanción moratoria, pero tiene que estar debidamente soportada. Por ejemplo, que fue admitido en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, no sé si dije financieras, de sociedades, que fue llevado a un proceso de liquidación obligatoria ante la Superintendencia de Sociedades, que esto se le comunicó al trabajador. Situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito o situaciones extraordinarias, por ejemplo, de pronto como una situación como la que sucedió en el COVID, que la empresa tuvo que cerrar y no pudo tener ventas, ¿cierto? Pero que se le comunicó al trabajador y se ve la intención del empleador de decirle, mire, no, yo sí le quiero consignar las cesantías, solo que el flujo por esta situación externa que fue la pandemia, el flujo de caja de la empresa se cayó a niveles insostenibles. Y se lo demuestro en este oficio, le aporto la información y yo le pido un plazo para consignarle las cesantías mayor. Le pido, no sé, 1 o 2 meses. Muestra la intención seria del empleador de pagarle. Ahí no lo condenan a la moratoria, pero sí al pago de las prestaciones. Pero si no, el empleador en el marco del proceso no aporta razones serias y justificables de su conducta morosa, mal o inexacta al liquidar, el juez lo condena. Es el empleador el que debe aportar esas razones.
dice la sala laboral, recuerden, sentencia SL 3072 del 2023, para las dos sanciones moratorias. Listo, lo cual de acreditarse lleva a ubicar al actuar del obligado en el terreno de la buena fe, pero no hay buena fe cuando el empleador pretende sacar ventajas o provechos indebidos, como cuando no le cotiza a pensión al trabajador con todos los factores salariales para que le salga más barata la cotización a pensión o para que le salga más barata la liquidación de prestaciones sociales. Ejemplo, no le cotiza a pensión con las comisiones por ventas, cuando por ley ya son constitutivas de salario. Miren que el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo dice que las porcentajes sobre ventas o comisiones son constitutivas de salario, 127. Ahí ya podemos inferir una mala fe, porque si por largos años dura una relación laboral 5 años y no le cotizó sobre las comisiones, ¿cuál es la razón seria y atendible que usted le va a presentar a un juez para que o sea, está bien una pandemia que fue por un lapso de tiempo determinado, pero durante 5, 6, 3, 4 años, 2 años, eso es mucho tiempo, usted le cotizó sin las comisiones, a pensión, le liquidó las cesantías sin las comisiones? Ahí, indudablemente, lo que se infiere es una intención de sacar un provecho o una ventaja, y esa es obviamente una conducta encuadrada dentro de la mala fe. ¿Por qué hago referencia a dos sanciones moratorias? Porque recuerden que hay otra sanción moratoria que está en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que esta es distinta a la anterior que mencionamos. Esta es si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley, como el caso de embargos por cuotas alimentarias, créditos por libranza, etcétera, o convenidos por las partes que autorizó que la liquidación de prestaciones le descontara un préstamo que tenía con la empresa. Entonces, salvo esos casos, si no paga los salarios y prestaciones a la terminación del contrato, lo que se llama la liquidación, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses. O hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor, o sea, si se demoró menos en pagar. Si transcurridos 24 meses el trabajador no ha presentado la demanda, la jurisprudencia dice que pierde la sanción moratoria del 65, ahora les muestro, y sobre la deuda prestacional se causa tasa de usura a la tasa máxima de crédito de libre asignación fijados por la Superintendencia Bancaria o Superintendencia Financiera. Eh, de, es eso. O se presenta la demanda dentro de los 24 meses contados desde la terminación del contrato, a partir no pierde la sanción moratoria, pero a partir del mes 25, hasta que el pago se verifique, la deuda prestacional causa tasa de usura. Eh, yo sé que la mayoría no me entendió, porque, o sea, sí me entienden lo del día de salario por cada día de retardo hasta los 24 meses, pero no lo que dije después de eso. ¿Por qué no me lo entienden? Porque eso requiere una explicación a través de un ejemplo. Luego lo hacemos. En ese momento no, acabemos la parte teórica. Adelante, Jonathan, haga la pregunta antes de continuar. Doctor, una pregunta. ¿Ambas sanciones son concurrentes? O sea, una se causa en vigencia del contrato de trabajo y la otra con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo. ¿Sí me hago entender Sí, o no? profe. La de Sí, sí. cesantías, la de cesantías se causa por no consignar las cesantías a fondo. Y esa, la jurisprudencia ha dicho, si quieren luego hacemos un ejemplo, que es un día de salario por cada día de retardo en vigencia de la relación laboral, máximo hasta por un año por cada cesantía no consignada, o antes si el empleador paga, o antes si la relación laboral finaliza. Esa es la de cesantías de la ley 50, esa se causa solo en vigencia del contrato de trabajo. Y la del 65 del Código Laboral
se causa con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo a razón de un día de salario por cada día de retardo por no haberle pagado la liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales. Eso es después de terminado el contrato, pero en una demanda se pueden pedir las dos y el juez condena a las dos. ¿Queda claro? Ah, esa era la pregunta. Gracias. Pues yo le muestro, por ejemplo, algún caso sobre la materia, para aclarar el punto. Sobre la forma de liquidar estas sanciones, hacemos una sesión. No creo que hoy alcancemos, porque hoy apenas vamos hacia la parte teórica, pero de pronto dentro de 8 días hacemos una sesión detallada de cómo se liquidan estas sanciones moratorias, ¿cierto? Porque eso tiene que seguir unas reglas que están previstas en la jurisprudencia. Pero mire, esta sentencia, por ejemplo, SL 15.507 del 2015, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en un caso específico de contrato laboral realidad, liquidó las dos sanciones y condenó al empleado a pagar las dos. Em, una, mire, dice acá, Priores, más arriba. En un momento, eso. Entonces, pretende la actora el pago de la indemnización consagrada en el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, por no haberle cancelado los salarios y prestaciones sociales a la finalización del contrato de trabajo. Esta del artículo 29 de la Ley 789 del 2002 es la del 65 del Código Laboral. ¿Por qué? No se les olvide, artículo 29 de la Ley 789 del 2002. Entonces, si nosotros tomamos el artículo 65 del Código Laboral, artículo 65, esa fue modificada por la Ley 789 de 2002, artículo 29, ¿cierto? Que es la del no pagarle la liquidación, que se causa pues por no pagarle la liquidación de salarios y prestaciones sociales al trabajador al finalizar el contrato de trabajo. Entonces dice la Corte que pues ahí la condena, mire, ahí está. Un día de salario por cada día de retardo, contado desde la finalización del contrato, que fue el 24 de diciembre del 2004, hasta por 24 meses, que son 2 años, 720 días. El salario de vengado mensual era 3.661.240. Llevándolo eso al salario diario y multiplicándolo por 720 días, dio 87 millones de sanción moratoria. Y a partir del mes 25 en adelante, se generó tasa de usura sobre la deuda prestacional. La deuda prestacional eran 26 millones, una tasa de usura del 19.26% efectivo anual. Son 105 meses adicionales al mes 24 de mora en el no pago de la liquidación, 40 millones de pesos. O sea, son los dos valores. Esa es la del 65, pues, ¿cierto? Pero también condenó a la de la ley 50, miren la acá, Jonathan, a la del artículo 99 de la ley 50, por no haber consignado efectivamente las cesantías. Entonces, las cesantías del 2002 se debieron consignar a más tardar el 14 de febrero del 2003. Como no se consignaron el 14 de febrero del 2003, se empieza a generar la sanción moratoria de no consignación de cesantías, que esa es, solo se causa en vigencia de la relación laboral y es máximo 1 año por cada cesantía dejada de consignar, o antes si el empleador paga o antes si la relación laboral termina. Entonces, hay que tener en cuenta las tres cosas que dije. Máximo 1 año por cada cesantía dejada de consignar, o antes si el empleador paga, o antes si la relación laboral termina. Esa expresión es clara en el sentido de afirmar con contundencia que esta moratoria no se causa o computa más allá de la terminación del contrato laboral. Por eso es que puede decirse que se liquidan en momentos diferentes. Una se causa en vigencia de la relación laboral y otra se causa posterior a la terminación del contrato. En este caso, por ejemplo, pasó 1 año sin consignarlas, de hecho nunca las consignó, entonces máximo 1 año de mora, 41 millones de pesos. Y la otra cesantía que también se debía consignar fueron 308 días de mora hasta la terminación del contrato de trabajo, 37 millones. En total, 79. Entonces la demanda lleva los 79 de las dos sanciones moratorias por no consignación de cesantía, más las 87 y 40 millones
de la sanción moratoria de no pago definitivo de la liquidación de prestaciones. Muy difícil entender cómo se liquidan estas sanciones así cuando solamente se explican de manera teórica. La próxima sesión hacemos un ejercicio teórico, pues un ejercicio práctico, un caso hipotético, y las liquidamos para que tengan una mayor claridad. Pero la respuesta es que se pueden pedir las dos en un caso donde el empleador no solo no le consignó las cesantías a fondo, debiéndolas consignar, porque no todas las cesantías se tienen que consignar a fondo, solo aquellas que se liquidan en diciembre y que no se le pueden entregar al trabajador en esa fecha, porque el contrato laboral va a continuar en el año siguiente. O sea, que se deben depositar en un fondo como un ahorro para el desempleo, salvo que el trabajador la solicite con las pruebas para estudio de él, su cónyuge, compañera, compañero permanente de hijos, o para mejoramiento de vivienda propia de la cónyuge o compañera o compañero permanente, o compra de vivienda, o pago de impuesto predial, o pago de gravámenes hipotecarios. De resto hay que consignarlas y si no se genera la sanción frente a esas cesantías que se debieron consignar. Hay cesantías que no se tienen que consignar y por ende no generan esa sanción. ¿Cuáles? Las que se deben pagar antes de diciembre o en el mismo diciembre cuando se termina la relación laboral. Que laboró de enero a agosto, ahí se le entregan directamente, esas cesantías no se tienen que consignar. Que laboró de enero a diciembre y ya se acabó la relación laboral, esas cesantías se entregan directamente, no hay que consignarlas. Entonces, esta sanción del 99 de la ley 50 se causa es frente a las cesantías que se deben consignar a fondo y es en vigencia de la relación laboral. Ya después viene la del 65 del Código Laboral por no pago definitivo de las prestaciones sociales. No sé si hay claridad frente a esas dos sanciones y sus diferencias, al menos desde un punto de vista teórico inicial. Ya más adelante precisamos con un ejemplo, pero si hay claridad, Jonathan. Total, sí, quería saber si había concurrencia entre las dos sanciones y el tema de la prescripción. ¿Cuándo prescriben esas La de sanciones? las, ¿Si la, solo se liquidan 3 años o todos los años que de retardo, ¿sí me entiende? Porque pues Es en que me laboral tocaría hacer un se... ejemplo. Me tocaría hacer un Ah, bueno, ejemplo. Pues si quieres lo hacemos. sí, Vea, pues hagámoslo muy rápido. Un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy sencillo, un caso muy sencillo. Entonces, si nos da tiempo, está temprano todavía. Entonces, por ejemplo, Andrea laboró como secretaria de logística en transportes SAS entre el 2 de mayo de 2021 al 30 de agosto de 2023, ¿cierto? Ese es el caso. Durante la vigencia de la relación laboral, no se le canceló prestación social alguna, ¿cierto? Su contrato fue verbal a término indefinido, o puede ser fijo, que se fue renovando, pues el tema de la naturaleza del contrato es un dato irrelevante en este caso. Su contrato fue verbal al término indefinido. O sea, fue verbal, ¿cierto? Porque ustedes saben que un contrato verbal, por regla general, se entiende a término indefinido, según el artículo 47 del Código Laboral. Si no se puede encuadrar dentro de una obra o labor de naturaleza finita o determinada, como la construcción de un puente o una casa, se entiende que es a término indefinido porque la actividad es de carácter permanente, la actividad de secretario. Entonces, un juez lo va a encuadrar como un contrato indefinido. ¿Listo? Bueno, entonces, salarios. Ayúdenme ustedes con los salarios. Alguien que esté en el computador y copia en Google histórico del salario mínimo y del auxilio de transporte. Si me ayudan, yo les hago el ejemplo rápido. Para yo no estar cambiando de ventana. Devengo siempre del salario mínimo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? A ella nunca le pagaron prestaciones
sociales, ni aportes a la seguridad social, nada. Canceló prestación social alguna, ni prestaciones, ni aportes a la seguridad social. Agreguémosle acá. El típico caso de la mayoría de trabajadores colombianos, ¿cierto? Inclusive, pues, aquí la está contratando una persona jurídica, pero en muchos casos es una persona que trabaja en un mini mercado, que es propiedad de una persona natural, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Listo. Entonces, ¿cómo se liquidarían sus derechos? De la siguiente manera. Entonces, empecemos. Cesantía de 2021. Salario más el auxilio de transporte. Ella devengaba el mínimo. ¿Cuál era el mínimo del 2021? No me ayudaron. Salario histórico del salario Profe, mínimo el mínimo y el auxilio de 2021, transporte. 908, 526. Eso, 908, 526. Auxilio de transporte. No me muestra Bueno, acá. el Auxilio, auxilio de subsidio de transporte, transporte. 106.454. Bueno, días trabajados, tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el año. Yo iba a hacer esto en la sección dentro de 8 días, pero pues ya que hace la pregunta Jonathan, de una vez, dividido 360 como constante, porque mi intención no era explicar más qué pagos eran constitutivos de salario para liquidar prestaciones. Pero entonces de una vez veamos este tema y ya no lo hacemos dentro de 8 días. Listo. Entonces, días de tiempo de ejecución del contrato en el año. Ella entró el 2 de mayo del 2021. O sea, que ella laboró en mayo para efectos laborales, no de seguridad social, sino para efectos laborales, todos los meses tienen 30 días, no de seguridad social, ¿listo? Sino de derecho laboral individual. Bueno, entonces, 30 menos un día que no laboró en mayo son 29. Y siga de ahí en adelante. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 7 meses. 3 por 7, 30 por 7, 210 más 29. 210 más 29 son 239 días de trabajo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 7 meses más 29 días de mayo elaboró, son 239, dividido 360 días. Total de cesantías. Estas cesantías equivalen a, y eso pues que estamos contando que no tenga horas extras, dominicales, festivos. Pongamos que el salario era ese base, porque si ella tenía otros factores salariales, todo este ejercicio cambia obviamente. Listo. Entonces, dividido 300, por 300, 230, o sea, salario más auxilio de transporte por tiempo de ejecución del contrato dividido 360 en el año, ¿cierto? Entonces, por tiempo de ejecución del contrato en el año. Estas cesantías dan 673.000 pesos. ¿Cuándo se debieron liquidar? Se debieron liquidar el 31 de... No, liquidar no es pagar, es solo saber cuánto tiene que pagar el empleador. Se debieron liquidar el 31 de diciembre del 2021 y se debieron consignar Hasta en el fondo de 14. cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. 14 de febrero del año siguiente. ¿Por qué se debieron consignar y no entregárselas al trabajador o a la trabajadora? No se le podían entregar directamente a la trabajadora porque la relación laboral iba a continuar en el año siguiente. Y como iba a continuar, entonces las cesantías deben cumplir su propósito, que es un ahorro para el desempleo. Por ende, entonces se debieron haber consignado el 14 de febrero del año 2022. Si no se hizo esa consignación, entonces empezamos a hablar de la fecha de inicio de la mora. ¿Cuál sería la fecha de inicio de la mora?
15 de febrero del 2022. ¿Por qué? Porque tenía hasta el 14 para consignarlas. Las del 2021 tenía hasta el 14 de febrero del 2022 para consignarlas. No lo hizo. Entonces, a partir del 15 empezamos con la mora. ¿Y cuánto es el lapso máximo de mora por cada cesantía dejada de consignar? Yo les dije que es máximo 1 año por cada cesantía dejada de consignar, o antes si el empleador interrumpe la mora con el pago, o antes si la relación laboral termina. Fecha límite, entonces esta sanción de cesantía siempre va a tener una fecha límite de mora. Esa fecha límite de mora, ¿cuál va a ser? Máximo 1 año por cada cesantía dejada de consignar. O antes si el empleador interrumpe la mora con el pago, o antes si la relación laboral termina. La pregunta es, ¿el empleador interrumpió la mora con el pago? No, según los presupuestos del caso, a ella hasta la fecha de hoy, 2024, ella salió de esa empresa y no le han pagado. Este dato de que sea una SAS es irrelevante, es un mero dato anecdótico. Pudo haber sido Pedro Pérez, el dueño del supermercado del pueblo, que contrató a la vendedora para que vendiera ahí en el supermercado y nunca le pagó prestaciones sociales. Pudo ser Alberto Méndez, el dueño de una papelería. Sí, estoy poniendo ese dato como un dato meramente anecdótico de que sea una empresa, pues SAS, puede ser también una persona natural empleado. Listo. Entonces, la fecha límite de mora es máximo 1 año por cada cesantía. Entonces, yo voy a poner acá 15 de febrero del 2023, que es cuando se completaría máximo 1 año, de fecha a fecha. Del 2022 al 2023 habría 1 año, pero antes de dejar esa fecha como dato definitivo de mora, el límite de la mora, siempre nos debemos hacer esta pregunta, Jonathan. ¿A esta fecha la relación laboral estaba vigente? Vamos a ver. ¿Cuándo terminó la relación laboral? 30 de agosto del 2023. Es decir, al 15 de febrero de 2023, que es cuando se cumpliría 1 año de mora, ¿la relación había terminado? No. Entonces podemos dejar esa como fecha límite de mora, porque es máximo 1 año, ahí hay 1 año entre esas dos fechas, por cada día de mora en las cesantías no consignadas. Ahí hay 1 año. Días de mora, o antes si el empleador interrumpe con el pago, o antes si la relación laboral termina. En este caso, la relación laboral termina en agosto de 2023, entonces vale que pongamos 1 año de mora. ¿Sí me entendió Jonathan o no? Y Wilfredo, y Luis. Sí, Luis, sí también hay entendimiento. Luis, Sí, profe, yo entendí. no, Sí. pero Luis, sí. Bueno, salario del año del incumplimiento en la consignación. ¿Cuál es el salario que ella devengaba en el momento en que el empleador incumplió con la consignación? Porque estas son las cesantías del 2021, pero se debieron consignar el 14 de febrero del 2022. O sea que el día de salario por cada día de retardo no se va a liquidar con base en el salario del 2021. Se va a liquidar con base en el salario del 2022, porque ese era el salario que ella devengaba cuando el empleador omitió consignar. ¿Cuál es el salario mínimo de 2022, Wilfredo? El que ella ganaba, pues, ¿cierto? 1 millón de pesos y el de auxilio de transporte, Eso. sí, Pero esa va así no con salario, sino auxilio. ¿Listo? Entonces, salario del año del incumplimiento, 1 millón de pesos. Porque no es la liquidación de cesantía, sino de la sanción. ¿Listo? Salario mensual del año del incumplimiento. Y entonces, día de salario. ¿Cuál sería el día de salario? 1 millón de pesos dividido 30. Total sanción moratoria por no consignación de las cesantías de 2021 a más tardar el 14 de febrero del 2022. Entonces multiplicamos un día de salario
por cada día de retardo. Total, 12 millones de pesos. ¿Qué se puede pretender en la demanda? La demanda se pretenderá que se le pague la sanción moratoria, que son los 12 millones de pesos, más las cesantías, que son 673.834 pesos. Las dos cosas, porque nunca le pagó las cesantías y también por no las consignado, entonces genera la sanción. ¿Cuál es la prescripción? La prescripción de esta sanción y de estas cesantías se rige por lo dispuesto en esta sentencia. Momento. Bueno, hay varias. Les puedo mostrar algunas de ellas, ¿cierto? Pues voy a mostrar dos. Entonces, sentencia con radicado 34.393 del 24 de agosto del 2010. Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice la sala laboral? Que los derechos laborales, ustedes saben que según los artículos 488, 489 del Código Laboral y 151 del Código Procesal del Trabajo, prescriben a los 3 años de haberse hecho exigible la respectiva obligación. Entonces, por ejemplo, un mayordomo que lo vincularon a término indefinido, contrato verbal o escrito, pero pues que es indefinido, o contrato a término fijo y se le ha venido renovando sucesivamente de uno en uno en uno en un año, y que nunca le han pagado las cesantías desde 1980 hasta hoy lo despiden. Usted el primero que se le viene a la cabeza, si esa persona llega a su oficina, es Código Sustantivo del Trabajo, artículos 488 y 489. Usted lo primero que se le viene a la cabeza es, solo podemos pedir los últimos 3 años de cesantías. O sea, a usted se le viene eso a la cabeza, pero ese es un concepto errado. ¿Por qué? Porque las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en 3 años, pero que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Y las cesantías son un ahorro para el desempleo. Si bien la ley dispone que su liquidación, pongamos que el caso sea, para que no incurramos en unos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta, pongamos que la persona la vincularon en el 97 y hasta nuestros días nunca le han pagado cesantías, es el mayordomo, ¿cierto? Desde el 97 hasta nuestros días, por poner un ejemplo, para no llevarlo hasta el 80, porque si lo llevo hasta el 80, tengo que tener en cuenta otro aspecto adicional para que el ejemplo no vaya a quedar mal. Entonces, la persona la vincularon en el 97, hasta nuestros días nunca le han pagado cesantías, y y lo despiden hoy. Y llega esa persona a su oficina, doctor, vea que yo soy mayordomo, trabajé desde el 97 hasta hoy, nunca me pagaron cesantías. Y usted dice, no, solo podemos pedir las de los últimos 3 años, lo demás está prescrito. Ese concepto es errado. ¿Por qué? Porque si bien las cesantías se liquidan el 31 de diciembre de cada año y se deben consignar en fondo a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, la fecha de exigibilidad de las cesantías es en el momento del desempleo. Porque las cesantías son un ahorro para el desempleo. Entonces, todas las que no se hayan pagado en vigencia de la relación laboral, Jonathan, no van prescribiendo 3 años después de cada año, sino 3 años después desde el momento del desempleo, frente a las cesantías. Entonces, ¿qué sucede? Si esa persona la despiden hoy, puede pedir todas las cesantías desde el 97 hasta nuestros días, porque la exigibilidad es de hoy 3 años hacia, o sea, de hoy es la exigibilidad que lo despidieron, hoy cuando quedó desempleado es que se las debían finalmente pagar. Y si no presentan la demanda que comportaría la pretensión del pago de todas esas cesantías, más las sanciones moratorias de cada una de ellas por no consignación a fondo de cesantías, el 14 de febrero de cada año subsiguiente. La demanda lleva esas dos pretensiones. ¿Cuándo prescribiría ese derecho? 3 años después de hoy, de fecha a fecha. Si lo despidieron hoy, entonces 13 de abril del 2024 a 2025 un año, a 2026 a 2027. Del 13 de abril del 2024 al 13 de abril del 2000. Vamos a volverlo a hacer. Del 2024 al 25 un año, 25 a 26 otro año, 26 a 27 otro año. Entonces él tendría
hasta el 13 de abril del 2027 para presentar la demanda laboral y evitar que ocurra la prescripción. ¿De qué? De todas las cesantías que no le pagaron en vigencia de la relación laboral. Y esta tesis ha sido soportada por la Corte Suprema de Justicia, entre otras en esa sentencia que estamos mirando, radicado 34.393 del 2010, de la prescripción de las cesantías. En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el auxilio de cesantía que no fue consignado en la oportunidad prevista en la ley, esto es antes del 15 de febrero del siguiente año, no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción en vigencia de la relación laboral. ¿Por qué no se encuentra afectado, Jonathan, por el fenómeno jurídico de la prescripción? Porque las cesantías son un ahorro para el desempleo. Los 3 años que cuentan para que prescriban en el caso específico de la cesantía, no de la prima, no de las vacaciones, no de los salarios, no estoy tocando eso, no vayan a confundir peras con meninas, como dicen los españoles. Estamos hablando específica y concretamente de las cesantías. La prescripción de las cesantías sí son 3 años, pero contados desde la terminación del contrato de trabajo, a diferencia de otros derechos laborales que sí prescriben 3 años después de la fecha donde se debió pagar. ¿Por qué? Porque la exigibilidad de las cesantías es en el momento del desempleo. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene esa persona para demandar, Jonathan, tanto esta sanción de 12 millones como la de cesantías de 673.000 pesos, 3 años después desde que terminó su contrato de trabajo? Su contrato de trabajo terminó el 30 de agosto del 2023. Así las cosas, la prescripción ocurriría 30 de agosto de 2023 a 2024, 25, 26. El 30 de agosto del 2026 ocurriría la prescripción, que se interrumpe con la presentación de la demanda o antes si la persona presenta un reclamo escrito recibido por el patrono antes de que ocurra la prescripción, porque es una manera de interrumpir también la prescripción además de presentando la demanda. El artículo 489 del Código dice, del Código Laboral, el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Artículo que también lo reitera el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En el artículo 151, norma que dice lo siguiente. Prescripción. Las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en 3 años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Vuelve y reitera el concepto de exigibilidad, que es el que nos lleva pues a determinar que las cesantías, todas las que no se hayan pagado, prescriben 3 años después de la finalización del vínculo laboral, porque las cesantías son un ahorro para el desempleo. Por tanto, ¿cuándo son exigibles? Desde el desempleo y no antes. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. ¿Qué significa esto? Que la única manera de interrumpir prescripción no es a través de la presentación de la demanda. Esta es otra forma. ¿Cómo operaría? Por ejemplo, esta prescripción ocurriría, como vimos, ocurriría el 30 de agosto del 2026, ¿cierto? Ahí ocurrirían los 3 años, porque del 30 de agosto del 23 al 24, un año, al 25 otro año y al 26 otro año. Entonces, aquí ocurriría la prescripción. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si esa persona llega a su oficina de abogado laboralista, a su despacho, llega por decir algo el 1 de agosto del 2026, esa persona llegó ya muy cerquita de que ocurra la prescripción de su derecho. Y usted como abogado, pues obviamente tiene que redactar una demanda y eso no se redacta de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo en estos casos? A los estudiantes que están en formación o en la especialización, a los abogados que estudian la especialización.
en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Envigado, que es de alta, pues de alta calidad, la especialización que ofrece la universidad, que se las recomiendo. Hombre, si ya está tan cerquita la prescripción y no le va a dar tiempo de presentar la demanda antes del 30 de agosto, preséntele al empleador un reclamo escrito de los derechos del trabajador. Debe guardar evidencia de cómo recibió el empleador ese reclamo escrito, porque usted tiene que probar que interrumpió la prescripción. ¿Cuál manera hay para hacerlo? Recomendación: enviar al correo electrónico que aparece en el certificado de existencia y representación legal de la compañía, la reclamación por correo electrónico certificado. Puede usar plataformas como 472 o entrega de Servientrega, que certifican que el correo llegó y que ingresó. Inclusive certifican que el correo electrónico fue abierto por el empleado. Si lo va a hacer por correo certificado, que es físico, si va a enviar el correo, la reclamación por correo físico, recuerden que ese correo certificado tiene un inconveniente, y es que usted envía eso en un sobre sellado y usted cómo prueba qué fue lo que envió, o sea, el contenido del sobre. ¿Usted cómo prueba qué fue lo que usted envió al destinatario? Usted le entregan es una factura con un código de guía, pero ahí pudo ir una bomba en ese sobre, un sobre con antrax. O sea, usted tiene que probar qué fue lo que envió. Entonces, si es por correo certificado, utilice la modalidad denominada correo cotejado. ¿Qué es el correo cotejado? Es cuando usted lleva original y copia a la oficina de correos y el funcionario de la oficina de correos le sella la copia, que da cuenta de que lo que usted está enviando es la copia que usted conserva, para poder usted probar qué fue lo que usted envió, cuál es el contenido de la reclamación que usted envió. Entonces, si por ejemplo el empleado recibe hoy esa reclamación, o pues la recibe no hoy, sino el 1 de agosto del 2026, fecha en que fue el trabajador a su oficina, usted ese mismo día le envió la reclamación a la empresa, la prescripción era el 30 de agosto del 2026, pero la persona fue a la oficina al portas de que ocurriera la prescripción, 1 de agosto. Entonces usted hace la reclamación, la envía, y si llega, vamos que llegue, la reclamación llega el 3 de agosto a la empresa del 2026, o sea, antes de que ocurriera la prescripción. Acá llegó el reclamo al empleador, y usted tiene como probar que llegó ese día, por correo electrónico certificado o por correo cotejado, si utilizo la modalidad física. Así las cosas, entonces, se interrumpió prescripción, y esa prescripción se ampliaría por una sola vez, por 3 años más, del 3 de agosto del 2026 al 27 un año, al 28 al 29. Tendría usted hasta el 3 de agosto del 2029 para presentar la demanda, fecha hasta la cual se amplió por una sola vez más el término de prescripción. O sea, vuelven a contar 3 años a partir de que el empleado reciba el reclamo, y así amplía el término de prescripción, pero eso solo se puede hacer por una sola vez más. Si ya aquí al 3 de agosto del 2029 usted no presenta la demanda, ya el derecho, ya tanto las cesantías como la sanción moratoria prescribe. Entonces, esta en específico, la de cesantías, prescribe 3 años después de terminado el vínculo laboral, y tanto las cesantías no pagadas como la sanción por no consignación. ¿Me entiende, Jonathan, el punto, o hay alguna duda Sí, ahí? no, no lo entiendo, gracias. Pero el ejercicio no ha terminado. Todavía nos queda liquidar otros valores. Por ejemplo, nos queda liquidar los intereses a las cesantías del 2021. Entonces, liquidémoslos, procedamos a hacer esa liquidación. Deme un momento. Listo. Entonces, esto se liquida así: lo que dio por cesantías, por el tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el año, por 0,12 dividido 360 total,
Entonces, ¿cuánto dio por cesantías del 2021 esto? Tiempo de ejecución del contrato en el 2021, 239. 0,12, una constante. Dividido 360, es una constante, no se modifica. Esto es una constante. Y esto es una constante. ¿Qué significa? Pues que el interés a las cesantías es el 1% mensual, 12% anual. Y estos 360 es una constante que nos da la proporcionalidad de un año. Listo. Entonces, ¿cuánto da esta operación? Este por este, por este, dividido este. 53.000 pesos. Con respecto a estos 53.000 pesos, hay que tener presente algo. Esto se debió liquidar el 31 de diciembre del año 2021, en conjunto con las cesantías. Los intereses a las cesantías se liquidan siempre en conjunto con las cesantías. Pero cuando la relación laboral va a continuar en el año siguiente, hay hasta el último día de enero del año siguiente para pagárselo directamente al trabajador. Hay hasta el último día de enero, 31 de enero del año siguiente, cuando va a continuar la relación laboral. ¿Eso dónde está previsto? Eso está previsto en el decreto 1072 del 2015, reglamentario único del sector del trabajo. A continuación lo pongo en pantalla. Entonces, dice el artículo 2.2.1.3.4, intereses a las cesantías. Bueno, todo empleador está obligado a pagar cesantías a sus trabajadores. Todo empleador obligado a pagar cesantías a sus trabajadores le reconocerá y pagará intereses del 12% anual, etcétera, etcétera. Dice, los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes de enero del año siguiente. O sea, en el mes de enero es hasta el último día de enero, ¿cierto? A aquel en que se causa, o en la fecha de retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de cesantía. Pero eso es cuando el contrato termina. Si el contrato va a continuar, usted tiene hasta enero como empleador para pagar los intereses. ¿Qué pasa si usted no los paga en las fechas de ley? Bien sea en enero o cuando el contrato termina. Si no paga los intereses a las cesantías, se aplica una sanción. Esa sanción está en el artículo 2.2.1.3.8 del decreto 1072 del 2015. Dice, si el empleador no paga los intereses dentro de los plazos señalados en el presente capítulo, deberá pagar al trabajador a título de indemnización y por cada vez que incumpla una suma igual a dichos intereses, salvo casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, como un préstamo, embargos por alimentos, pero si no hay ningún tipo de aspecto como esos, hay que pagarlos en las sumas en las fechas de leyes, so pena de la sanción. Es una suma igual a dichos intereses. Entonces, como yo les acabé de informar en el ejercicio, a ella nunca le pagaron ninguna prestación social. No se le canceló prestación social alguna ni aportes a la seguridad social. Entonces no se le pagaron en las fechas. ¿Cuál era la fecha de pago? 31 de enero del 2022. No se pagó, entonces sanción por no pago de los intereses a las cesantías. Eso hay que pretenderlo en la demanda. Una suma igual a dichos intereses. O sea, otros 54.000, otros 53.682. En verde, yo estoy poniendo lo que al final habría que sumar para ya sacar un consolidado de todas las pretensiones de la demanda. Vamos a ver si hoy alcanzamos antes de que acabe la sesión, o si no, el ejercicio lo podríamos continuar en la próxima clase. Espérenme, yo guardo este archivo que no se nos vaya, pues en la próxima sesión dentro de 8 días. Entonces, vamos a
Listo. ¿Qué más debemos liquidarle a esta persona? La prima de servicio del primer semestre de 2021. Pero debemos hacer un análisis sobre la prescripción de esta obligación más adelante. Liquidémosla y ya luego miramos si esta obligación pudiera o no estar prescrita. No estoy afirmando que esté prescrita, solo, o que sí, solo estoy liquidándola y luego hacemos el análisis. Salario más auxilio de transporte. Recuerden que esta forma de liquidar prestaciones es válida siempre que el trabajador tenga un salario fijo, porque si el trabajador tiene salarios, factores salariales adicionales al salario básico y al auxilio de transporte, ya esta manera de liquidar cambia. Habría que hacer un promedio. Y hasta ahora no hemos avanzado hasta ese punto. Más adelante podemos hacer el otro sábado podemos hacer un ejercicio con promedio. Listo. Por el tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el semestre. ¿Cuál semestre? El primer semestre del año, de enero al 30 de junio. Dividido 360 como constante. Total. Entonces, procedemos a poner los datos. Salario y auxilio de transporte, tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el semestre. Recuerden que ella entró el 2 de mayo, entonces ahí habrían 29 días en mayo, más 30 de junio. El primer semestre va del 1 de enero al 30 de junio, entonces 29 días en mayo más 30 de junio son 69, perdón, no, 59 días. 59, sí, 59 días. Listo. Y dividido 360. Listo, total. Entonces, salario más el auxilio de transporte por el tiempo de ejecución del contrato dividido 360. Esta es la prima. Fecha de pago. Siempre hay que poner la fecha de pago para computar la prescripción. Entonces nos vamos al código sustantivo del trabajo a revisar cuáles son las fechas de pago de las primas. Vámonos para el código laboral. Denme un momentico. Vamos para el artículo 306. Norma que nos dice las fechas en que se deben pagar las primas, las 2 primas del año en el sector privado. La mitad el 30 de junio y la otra mitad del salario los primeros 20 días de diciembre. Es un mes de salario dividido en dos, ¿cierto? O proporcionalmente por fracción. Entonces, 15 días de salario el 30 de junio y 15 días de salario pagadero los primeros 20 días de diciembre. Obviamente, o proporcionalmente por fracción, si no lleva todo el semestre trabajado, que eso es lo que hace la fórmula que estamos liquidando, pues que estamos implementando. Entonces, si la prima debe pagarse el 30 de junio, la del primer semestre, esa es la fecha de exigibilidad. A diferencia de las cesantías, la prima sí es exigible en la fecha específicamente en que se debió pagar. Entonces, a diferencia de las cesantías, que la exigibilidad es en el momento del desempleo. Entonces, la fecha de pago era 30 de junio del 2021. Habría que mirar si a hoy está prescrita. Fecha de prescripción. 30 de junio del 2021 a 30 de junio del 2022, un año. A 2023 a 2024 no estaría prescrito. 30 de junio del 2024, o sea, la podemos pretender en la demanda. ¿Listo? Vamos a dejarla ahí. Entonces, en verde sería todo lo que voy a sumar al final. ¿Listo? Todos los derechos laborales, pues, que estén en verde en este ejercicio de Excel será lo que sumaría al final como cuantía total de la demanda. Si está prescrita, ¿la podemos pretender? Sí. El problema, porque la prescripción recae sobre el derecho, no sobre la acción. Una persona puede pretender en una demanda un derecho prescrito,
Sí, porque la prescripción recae sobre el derecho, no sobre el derecho a acción. Entonces, como la prescripción recae sobre el derecho, el juez no la puede declarar de oficio. Debe ser el demandado en la contestación de la demanda que formule la excepción de prescripción. Si no la formula, el juez no la puede declarar de oficio. Así lo dice el artículo 25.13 del Código Civil. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. ¿Cuándo la puede alegar el demandado? Solo en una oportunidad procesal. En la contestación de la demanda, que es aquel acto en el cual se formulan las excepciones de mérito contra las pretensiones. Por ende, si no contesta la demanda o contestada no formula la excepción de prescripción, el juez le concede a un trabajador cualquier derecho que esté en la demanda y que le asista, así esté prescrito, es decir, tenga más de 3 años de haberse hecho exigible. ¿Hasta ahí vamos bien o no vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Listo. Segunda prima, la prima de prestación de servicios del segundo semestre. Prima de prestación de servicios del segundo semestre. Ahí sí laboró todo el segundo semestre. Entonces, es el mismo salario, auxilio de transporte, pero ya son 180 días laborados. Entonces ahí ya evidentemente es más plata la prima. La fecha de pago es el 20 de diciembre del 2021 y la prescripción sería el 20 de diciembre del 2024. No estaría prescrita. Podríamos pretenderla en la demanda. Bueno, sigamos. Las vacaciones siempre se liquidan al final. Ya van a ver por qué. Sigamos. ¿Qué otros derechos prestacionales falta incorporar acá? Pasemos a las cesantías del 2022. Cesantías del 2022. ¿Cuál fue el salario de ella en 2022? 1.000.000 de pesos. El salario mínimo siempre ganaba. ¿Qué le pagaban por debajo del mínimo? Si laboraba, esa época eran 48 horas semanales y laboraba 48 horas semanales y así durante todo el mes tenía derecho como mínimo al salario mínimo, artículo 132 del Código Laboral, listo. Y también a su auxilio de transporte. No confundir una situación ilegal con el hecho de que esa costumbre contraria a la ley sea válida, listo. ¿Cuál es el auxilio de transporte de ese año? 117.172. La costumbre contra ley no es fuente formal del derecho, listo. Que en la práctica la gente le pague menos del mínimo. Pues en la práctica la gente la matan y entonces el homicidio es legal. O en la práctica la gente le roban y entonces el hurto es legal, ¿cierto? Bueno, es como cuando la mamá le decía al hijo, porque entonces todos sus amiguitos se tiran de un quinto piso, usted también se va a tirar, ¿cierto? Pues haciendo la alegoría me van a entender, listo. Tiempo de ejecución del contrato de trabajo en el año, 360 días. Ahí el contrato sí se ejecutó todo el año porque en el 2022 ella trabajó todo el año. Porque ella le terminaron el contrato el 30 de agosto del 2023. Y no hemos dicho cómo. Digamos que le dijeron que no volviera. Eso es un despido injusto. Hay que liquidarle también la indemnización. Entonces, al final la liquidamos. ¿Cuándo se debieron pagar cuándo se debieron liquidar estas cesantías? ¿Cuándo se debieron liquidar estas cesantías del 2022? Recuerde que el contrato terminó en agosto del 2023. Entonces, ¿cuándo se debieron liquidar según lo que hemos visto? 14 de febrero de No, 2023. liquidar, Jonathan, no consignar. 31 de diciembre. Liquidar es saber cuánto tengo que pagar. Consignar ya es el acto de ir a depositar el dinero. Listo, Ok, entonces 31 de 31 de diciembre. diciembre del 2022. Fecha de consignación. Ahí sí, eso es distinto. La fecha de consignación, 14
de febrero del 2023. ¿Había que consignarlas? Sí, había que consignarlas. Pasa lo mismo, no se le puede entregar directamente a la trabajadora. Si se las entrega, ¿qué pasa? Pierde lo pagado. La norma es muy clara, que si usted entrega las cesantías por fuera de los casos autorizados en la ley, pierde lo pagado y el trabajador lo puede volver a demandar por lo que usted le entregó, ya que esas cesantías no se volvieron un ahorro para el desempleo. Mírenlo aquí, artículo 254 del Código Laboral, prohibición de pagos parciales. Se prohíbe a los patronos efectuar pagos parciales del auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados. Pero, ¿cuáles son los casos autorizados? Ya los dijimos ahora, globalmente de educación y vivienda. Y pues y ya detallamos cuáles eran los casos, para no volverlo a repetir. Y si los efectuaren, perderán las sumas pagadas sin que puedan repetir lo pagado. O sea, los pueden demandar para que vuelvan a pagar lo que ya pagaron. Con la respectiva sanción moratoria, probablemente, si el juez considera que no estuvo de buena fe el empleador y puede haber argumentos para considerar que no estuvo de buena fe. ¿Cuál? Usted fraudulentamente le entregó las cesantías al trabajador para no generarle el ahorro para el desempleo. ¿Cuál era la razón seria y atendible de no haberlas consignado? ¿Cuál era la razón? No, es que él era muy querido conmigo. Usted sabe que usted tenía un deber legal de constituirle un ahorro al desempleo al trabajador. Eso de muy querido no es una razón seria y atendible, dijo la Corte. No sé si se acuerdan de la sentencia que yo les mostré. Tiene que ser una razón seria y atendible de su conducta, homicidio. Si no tiene una razón seria o atendible, lo condenan, considera que hay mala fe. Mírenlo ahí. Razones serias y atendibles. ¿Listo? ¿Vamos bien, Wilfredo, o no vamos bien? Sí, profe. Listo. Si no se consignaron, entonces fecha inicio mora. Fecha inicio mora, 15 de febrero. Mucho cuidado, Jonathan, acá, del 2023. Fecha límite. Recuerde que la fecha límite es máximo 1 año por cada cesantía dejada de consignar. O antes si el empleador paga, o antes si la relación laboral termina. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, donde yo sí pude, perdón, de las cesantías del 2021, donde yo sí pude liquidar 1 año de mora, acá no voy a poder liquidar 1 año de mora. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá del 15 de febrero del 2023 al 15 de febrero del 2024, ya 1 año, ya me pasaría de la fecha en que terminó la relación laboral. Y recuerde que ese es uno de los límites, es máximo 1 año de mora o antes si el empleador paga o antes si la relación laboral termina. La sanción de cesantías no se puede causar más allá de la terminación del contrato laboral. Y el contrato laboral no fue hasta 2024. El contrato laboral fue hasta el 30 de agosto del 2023. Entonces, como fecha límite, vamos a poner esa, 30 de agosto 30 de agosto del 2023. ¿Cuántos días? ¿Sí me entendió ahí, Jonathan? Sí, profe. Y Wilfredo, ¿también la captó ahí? Sí, profe. Y Luis, también. Viviana, también le quedó claro. ¿Todos lo entendimos o no? Sí. Sí, O sea que señor. esa sanción solo se da Sí. máximo Solo, no, hasta sí, la aquí, vigencia hasta la vigencia del contrato, eso. del Entonces, aquí, contrato. ¿cuántos días de mora habrían? Habrían 16 días en febrero, porque todos los meses tienen 30 días. Entonces, réstele a 30, 14, son 16. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Son 6 meses. Son 180 días, 30 por 6, 180 más 16. 30, perdón, 180 más 16 son 196 días de mora. Entre esas dos fechas hay 196 días. Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Hay 6 meses, 30 por 6, 180. Más 16 días de febrero, porque réstele a 30, 14 da 16. Entonces 196.
Salario mensual, año del incumplimiento en la consignación. ¿Cuál es el salario mensual que esta persona se devengaba en el momento en que se le incumplió con el deber de consignación de sus cesantías del 2022? Las cesantías del 2022 se debían consignar en 2023, año para el cual el salario era de 1.160.000. Día de salario. 1.160.000 dividido 30. Y se multiplica entonces esto por los 196 días de mora. Total sanción moratoria. Esta sanción moratoria es la del artículo 99, numeral 3, ley 50 de 1990. La manera en cómo yo estoy liquidando esta sanción no es que sea un criterio personal mío como abogado, no. Recuerden que yo les di una sentencia y les puedo mostrar muchas más, donde detalladamente la Corte ha explicado cómo se debe proceder. Una de ellas es entonces esta que acabo de mencionar, la 15.507 del año 2015. Les puedo mostrar algunas mías también. Entonces, pues, sentencias mías sobre la materia. Por ejemplo, las dejo para consulta. Yo también tengo sentencias pues, tengo sentencias de casación en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sino que no me gusta mostrar mucho mis fallos ¿para qué? Para que no se vea, pues, como algo personal, pues, en estas explicaciones de clase. Esta, por ejemplo, es un caso mío, la SL 2026 del 2023, Corte Suprema de Justicia, donde también se condenó a sanciones moratorias de cesantías y de liquidación definitiva de prestaciones sociales, SL 2026 del 2023. Listo. Pero bueno, yo no quiero entonces ahora pues ir a mostrar aquí mis casos, simplemente es para que tengan una idea de eso. Bien, continúo. Pues un soporte, ¿cómo es que se liquida eso? Bueno, entonces, ¿qué se debe pretender? La sanción y las cesantías. Sigamos con los intereses. Hay que prácticamente copiar y pegar todo y cambiarle fechas, ¿cierto? Intereses de las cesantías del 2022, es lo que nos dio por cesantías del 2022. Prima del primer semestre del 2022, prima del segundo semestre de 2022, listo. Entonces, aquí también, listo. Entonces, prima del intereses de las cesantías del 2022, lo que dio por cesantías, 1.117.172. Por tiempo de ejecución del contrato del trabajo en el año, en el 2022 fue todo el año. Por 0.12 dividido 360, 134.000 pesos. ¿Cuándo se debieron liquidar estos intereses a las cesantías? El 31 de diciembre de 2022, junto con las cesantías. ¿Y cuál era la fecha de pago directo al trabajador? 31 de enero del 2023, el año siguiente, en enero. Si no se pagan, ¿qué pasa? Hay una sanción. ¿Cuál es esa sanción? Una suma igual a dichos intereses. Una suma igual a dichos intereses, o sea, otros 134.061. Ya vimos la norma que justificaba, pues, esa sanción en su momento, decreto 1072 de 2015.
prima de prestación de servicios del primer semestre del 2022. Entonces, lo mismo, salario, más auxilio de transporte. Por tiempo de trabajo en el semestre, de enero a junio, todo el semestre. Total, 558.000 pesos. Fecha de pago, 30 de junio del 2022. Fecha de prescripción, 30 de junio al 23, al 24, al 25. No están prescritos, se pueden pedir. Y la del segundo semestre, pues es igual. Solo que la fecha de pago es el 20 de diciembre del 2022 y la fecha de prescripción sería el 20 de diciembre del 2025. ¿Dudas hasta ahí o vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sigamos con el año 2023. Pues quedaría faltando el año 2023. Vamos entonces a liquidarle cesantías por el año 2023. Mucho cuidado, Jonathan, acá y Wilfredo. Entonces, en el año 2023, el salario, y Luis también. Y todos, lo que pasa es que les digo mucho a ellos porque me hacen mucha pregunta sobre esto. Entonces, les pido, como ellos son los que me hacen las preguntas en específico, por eso es que les pido cuidado para poderles dar a entender bien la respuesta. Entonces, el 2023 el salario era 1.160.000. El auxilio de transporte, y hay que corregir acá, cesantías del 2023. El auxilio de transporte era 140.606, pero no trabajó todo el año. Trabajó hasta el 30 de agosto, o sea, de enero a agosto, 240 días. Fecha de liquidación. Las cesantías se liquidan antes de diciembre si el contrato termina. Entonces, 30 de agosto del 2023. ¿Estas cesantías se tenían que consignar? No, no se tenían que consignar. Se tenían, pues, a fondo no, sino pagar directamente al trabajador. Entonces, como no se tenían que consignar a fondo de cesantías, son de pago directo al trabajador. ¿Y qué sucede en ese orden de ideas, Jonathan? Que estas cesantías que son de pago directo no generan la sanción moratoria de la ley 50, que es por no consignación de fondos de cesantías, sino que generan es la sanción del artículo 65 del Código Laboral. Esto es, esas cesantías se tenían que pagar en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, artículo 65 del Código Laboral. Y si no se pagan, junto con las demás prestaciones, primas, salarios también, porque dice salarios y prestaciones, genera otra sanción moratoria distinta a la que hemos venido enseñando en este ejercicio y es un día de salario por cada día de retardo hasta por 24 meses contados desde la finalización de la relación laboral. Esa sanción también habría que liquidarla en este momento, pero al finalizar el ejercicio. Como ya son las 10:30, nos quedan 2 minutos, acabemos hasta ahí lo que podamos y ya dentro de 8 días seguimos. Pero entonces no se genera sanción del 99, pero de la ley 50, pero sí del 65 del Código Laboral. La manera en cómo voy a liquidar esa sanción la vemos en la próxima sesión. Vamos con los intereses a las cesantías del 2023. Que sería lo que dio por cesantías del 2023, que fue 867.000 pesos. El tiempo de ejecución del contrato, 240 días. Por 0.12, ahí está, 69.000 pesos. Fecha de liquidación de sus intereses. Fecha de liquidación, 30 de agosto del 2023, cuando terminó el contrato. Fecha de pago al trabajador, el mismo 30 de agosto del 2023. Sanción por no haberle pagado esos intereses, una suma igual a dichos intereses. Ya sabemos que esta sanción está en el decreto 1072 del 2015. Listo. Estamos hablando de los intereses. Y nos quedarían faltando las primas. Y quiémosle las dos primas.
del 2023. Prima del primer semestre del 2023. Prima del segundo semestre del 2023. Salario del primer semestre, 1.160.000 más 140.606. Trabajó todo el primer semestre, 180 días. La prima vale 650.000 pesos. La prescripción ocurriría 30 de junio del 2023 se debió pagar, 30 de junio del 2026 escribiría. Y esta sería por los días laborados de julio y agosto, que son 30 días en julio y 30 días en agosto, o sea, 60 días. ¿Cuándo se debió liquidar? Se debió liquidar el 30 de agosto del 2023, cuando terminó la relación laboral. Fecha de prescripción, 30 de agosto del 2026, 3 años después. ¿Y qué nos quedan faltando? Las vacaciones y la sanción moratoria del artículo 65 por no haberle pagado la liquidación de cesantías y de primas al finalizar la relación laboral. Pero esa sanción la hacemos para dentro de 8 días. Ya son las 10:30, se nos acabó el tiempo de la sesión. Yo les deseo un feliz resto de fin de semana. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. O si no, ya terminamos la sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, muchas gracias. Bueno, recuerden pues Wilfredo y Jonathan hacer unas diapositivas. Preparen 8 minutos, son 12 minutos, pero preparen 8, lo que les den el celular con el cronómetro. En estos casos, cuando son exposiciones tan breves, es mejor menos que excederse. ¿Listo? Bueno, Básicamente, ¿qué fue lo que la conclusión del primer capítulo, la conclusión del segundo capítulo, la conclusión del tercer capítulo y la conclusión general por todo el artículo de investigación? Eso es todo. Bueno, que estén muy bien, un abrazo especial y nos vemos el próximo sábado. gracias. Saludos. Hasta luego. Chao. Gracias.